El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Pasa la voz, programa radial del CEPAS, Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, donde convergen distintas voces y experiencias para hablar sobre el papel de la educación y la pedagogía en la construcción de paz. Pasa la voz. Buenos días para quienes nos escuchan el día de hoy. Les damos la bienvenida una vez más a la Pedagógica Radio, en esta ocasión en el programa Paz a la Voz del Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos CEPAS. Hoy nos encontramos desde la Feria del Libro en su versión 2026, en el máster Mario Enríquez, en libretos y presentación Andrés Fonseca y Helen Mancera. Este espacio llega a ustedes gracias a la Pedagógica Radio. Hola Andrés, buenos días. Hola Helen, qué alegría estar acá en la Feria del Libro. Estamos muy contentos con un invitado muy especial, Jonathan Steven Ramos. Hola, Jonathan. Hola, buen día, cordial saludo a todas y todos. Bueno, hoy vamos a hablar de la democratización de las artes y la educación popular. Jonathan es egresado de la LECO en el año 2020 y me gustaría que iniciáramos esta conversación preguntándote cómo han sido tus experiencias de acercamiento a las artes y a la primera infancia, y cómo ha sido tu recorrido también profesional, porque pues estamos hablando con egresados y nos interesa mucho ese camino y cómo ha sido para ti esas experiencias y aprendizajes. Que nos cuentes un poco sobre esto. Listo, vale, pues me presento, pues mi nombre es Steven Ramos, digamos que tengo un vínculo muy fuerte, pero extremadamente fuerte con la localidad de Fontibón. De allí que surgen diferentes procesos, de allí que surge como una motivación hacia el año 2009 con el tema social. En ese momento me encontraba cursando licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística de la Distrital, y el hito o como el momento que lleva a darse cuenta de la realidad que nos atraviesa es un momento en el cual desde procesos juveniles nos tomábamos unos espacios a partir de las noches sin miedo, en este caso en la localidad de Fontibón, en el barrio La Giralda, y pues darnos cuenta de todo ese aparato, ese andamiaje paraestatal que pues lleva a la criminalización y como la estigmatización de los jóvenes. En ese momento pues era joven, ya no tanto. De la Distrital pues digamos que no logro concluir en LEA. Posterior a esto hago parte de un proceso que desarrolló Secretaría de Gobierno con una profesionalización que tiene una conexión con la LECO, con la licenciatura en Educación Comunitaria, y esto me conecta con dos aspectos pues fundamentales para mi vida. Uno, que es pues el vínculo con lo social y lo territorial, muy fuerte y muy marcado, y el otro que es la conexión con las artes, como ese vínculo que tuve en la Distrital con maravillosos profesores como el homónimo Fernando Botero, un profe de plásticas, también Hans Plata, un profe de danzas, pero que tuvo también a cargo la coordinación de LEA, y de ahí como todo ese rigor de las artes, o entender las artes también como una posibilidad de la expresión del sentir de lo humano. Ya en la LECO, un fortalecimiento con el tema social, movimiento estudiantil, movimiento social, todo el tema pues también de los procesos de educación comunitaria, educación popular, propuestas también de educación en contexto, pues en formatos no convencionales. Digamos que en mi trayectoria y en lo que he podido hacer, pues no he llegado a pisar un aula como tal, no he tenido esa experiencia y ese rigor que tienen otros compañeros y compañeras en un país como el nuestro, donde la educación es una de las carreras peor remuneradas, y dos, que tiene una carga no solo laboral, sino anímica y de salud mental brutal en lo cotidiano. Entonces como que mi desarrollo se ha dado en escenarios no convencionales, frente a lo comunitario, y desde el 2014 vinculado a una entidad en la cual he estado pues muy enfocado a las infancias. He estado en la Secretaría Distrital de Integración Social, en la Subdirección para la Infancia, en un principio como tallerista artístico, posterior a esto ya pues posterior al grado también en la LECO como educador de una unidad interdisciplinar,
enfocada a la prevención de situaciones de amenaza, vulneración y riesgo de las infancias. Hacia el periodo 2014-2023, muy enfocados en lo que se denomina trabajo infantil. Posterior a esto, pues todo el tema de mendicidad, y actualmente con la nueva política pública de primera infancia, infancia y adolescencia, que tiene un periodo de tiempo 2023-2033, con otras problemáticas: prevención de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto, tanto en contexto urbano como rural, prevención de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, sigue pues también la problemática de trabajo infantil que se transforma, y pues prevención de que los niños y niñas sean utilizados pues también en estos ejercicios pues de expendio, que pues va ligado muy hacia la prevención frente a PRUNE. Gracias, compañero, por lo que nos cuentas. Me hace acordar, yo cuando llegué a Bogotá, llegué a Fontibón y llegué a esa zona en donde ustedes trabajan precisamente con la organización que has fundado, de la que eres director de proyectos. Entonces, en ese sentido, pues nos damos cuenta que esa organización se ha encaminado a reivindicar el carácter social y comunitario del arte, un interés en el tema de las convivencias, las comprensiones de convivencia, y también la organización pues ha venido proponiendo unos escenarios desde el lugar de la intervención, pero también desde esta doble vía en el trabajo que realizas, que tiene que ver con arte, educación, desde digamos un lugar comunitario. A mí me causa mucha curiosidad qué implica esa intersección en el hacer, en los espacios de múltiples contextos que mencionas. Son contextos no convencionales, no es el aula. ¿Qué implica y qué implicaciones tiene de ser un educador artístico comunitario? ¿Qué tipo de imaginaciones tenemos que proponer quienes sabemos que el ejercicio, digamos, de la docencia artística, de las educaciones artísticas con un enfoque comunitario tienen unas particularidades? ¿Qué le podemos decir a los profes? ¿Qué diferencias hay allí? ¿Qué implicaciones has encontrado en tu hacer? ¿Y qué distancias también has encontrado de esas formaciones que nos has compartido? Dale, pues empezando, pues el vínculo con el territorio es vital, es clave. Digamos que no hay fórmula estándar pues para los procesos, y pues esa es una de las fragilidades en el marco pues de lo administrativo. Digamos que se pueden implementar diversos proyectos locales con diversos operadores, y ese es el devenir de muchas organizaciones de base que se pelean espacios, como por ejemplo en Fontibón el Carnaval de Fontibón, como los festivales, como unos hitos muy enmarcados entre los rituales y las prácticas de las comunidades, en un contraste de estar pues anclado al territorio, de tener un vínculo, y pues esto lleva a un contexto actualizado permanentemente, porque digamos pues una apuesta por el arte pues parte también como de ese acceso. Digamos que ya en acceso hemos tenido un avance significativo. Antes el arte pues era un tema pues de élites, de galerías. Aún siguen existiendo esas prácticas, digamos que están muy marcadas en las disciplinas y en las áreas artísticas, pero también los procesos de base son los que mantienen como esa consigna un poco de que se democratice, llegue con un acceso pues vital a los territorios periferia, porque también el otro factor que nos afecta bastante como procesos es la centralización administrativa pues de las diferentes alcaldías locales, que lleva a que todo se implemente hacia la parte céntrica, donde funciona como todo el tema institucional, y que en barrios periféricos por fuera de esa oferta. Entonces muchas veces la oferta no llega. Ahí es donde juegan un rol fundamental los procesos de base. Ese sería un aspecto clave a tener en cuenta. Muchos de los procesos también han tenido un avance significativo en dejar de verse o reconocerse distantes del aula o de las instituciones educativas distritales. Hoy por hoy también Bogotá tiene un avance vital, clave en esto, que es que también el aula ya o la institución educativa deja de ser las cuatro paredes hacia adentro, con todas las problemáticas habidas y por haber, y con un hacinamiento también importante de resaltar pues en las aulas. Un profesor tiene que tener en cuenta la historia de vida y el trayecto de aproximadamente 35 a 40 estudiantes, lo cual es una carga muy tremenda,
pero en los avances que ha tenido Bogotá es importante como también las organizaciones de base se han articulado con las instituciones educativas y el aula como que se rompe un poco, perdón la expresión, en como estar ensimismada en los procesos administrativos también de la institución educativa, sino que entender que el contexto o lo que le rodea también hace parte del desarrollo clave de las infancias, las adolescencias y de los jóvenes que se están formando en estos espacios o que están teniendo también unos procesos, uno de reconocimiento identitario y de construcción de su propia hoja ruta para su vida. Muchas apuestas, digamos que a partir de las artes hace años eran como menospreciadas, incluso por los círculos más cercanos de desarrollo de las personas que escogían estudiar artes, que es como el cliché de uno se va a morir de hambre. Dos, también que yo creo que estas nuevas ciudadanías o estas nuevas juventudes tienen algo vital, que es que hacen lo que les apasiona. Entonces eso también tiene que ser clave, porque eso es lo que permite que uno, independiente del lugar que esté, uno esté aportando en el marco de las transformaciones posibles, y dos, que también esté feliz y tranquilo consigo mismo, que se sienta pleno, y la plenitud no está mediada, digamos, por una transferencia económica o por el tema instrumental, que esa también es una apuesta interesante en que las artes sean de acceso, porque se entiende que no es solo un bien de consumo, que es otro planteamiento muy importante, porque las artes venían siendo consideradas algo como ese bien de consumo para quienes tenían la capacidad, más no como un derecho, que creo que es una lucha pues importante que se ha logrado. Y con infancias, pues el vínculo que he tenido también ha llevado, pues desde la experiencia que he tenido, que pues es corta, habrán otras más relevantes y demás, a ver como esos momentos de ruptura, y siento que uno de los momentos de ruptura pues es la pandemia. Si bien veníamos con esa relación con las tecnologías, la pandemia lo agudiza y lleva a que, por ejemplo, estas infancias actuales o de las adolescencias actuales, toda su construcción identitaria esté a partir de un dispositivo. Entonces eso lleva a unos retos pedagógicos importantes, que ya hay unas experiencias significativas a nivel Colombia, a nivel Latinoamérica frente a esto, de cómo conjugar la tecnología con las artes, y eso también ha llevado a unas exploraciones impresionantes en el campo. Eso por un lado, y que pues esos desarrollos en el marco de la virtualidad también son frágiles, que hay que reconocerlo. Digamos que no se equipara con la presencialidad, con el compartir con una persona, con el sentir el grupo. Entonces son como algunos elementos que quisiera aportar. Tengo curiosidad por eso de la virtualidad y las artes, porque sí, claro, es un reto, sobre todo las artes vivas y lo que es la música, las artes escénicas. De pronto, si nos pudieras contar algunas experiencias en términos de esto, de las tecnologías, el arte, porque escuchándote hablar siento que pues todos tuvimos unas infancias muy diferentes a lo que los niños están viviendo ahorita y los jóvenes, los más jóvenes, y hay unos cambios muy fuertes en la sensibilidad. No sé qué tanto se estén ajustando las reflexiones en la formación de maestros alrededor de estas nuevas mutaciones de la sensibilidad, lo que Bufo Berardi llama como, sí, las mutaciones perceptivas, de sentir y de sensibilidad y atención, con lo cual los maestros luchan mucho. ¿Nos podrías contar un poco esas experiencias y por el otro lado esa reflexión de, bueno, como cuál es el papel del arte en estos tiempos donde el espacio se reduce como a una pantalla más pequeña, cuando la calle, y estamos hablando de educación popular, acá también en este espacio, muchos de los procesos de educación popular, pues la calle y el territorio ha sido como un escenario y un crisol de efervescencias artísticas de muchos niveles, sin muchas pretensiones también, mucha gente haciendo arte sin saber que lo estaba haciendo, desde el rap, ¿cierto?, como desde la música. Yo recuerdo también unos procesos que yo participé en el año 2010 allá en La Giralda, en un proyecto que se llamó Arte y Ciencia para la Convivencia, y fue muy interesante. Recuerdo mucho ese sector y unos pelados muy talentosos con el rap. Hicimos unos discos con ellos, se les produjo unas canciones, hicimos unas cartografías sociales, pero ahí todavía en ese tiempo todavía la tecnología no había penetrado tanto. Ahorita la lucha es muy fuerte también con la atención. ¿Tú cómo ves eso? Y que nos cuentes un poquito las experiencias esas de tecnología que se han desprendido después de la pandemia. Dale, ahí pues voy a situar la intervención en el proceso del cual hago parte en la organización Neuma. Llevamos desde el 2014. En un momento pues se nos dio una oportunidad, reto,
que era implementar una de estas becas de fomento de escultura local, como ese vínculo administrativo entre el Fondo de Desarrollo Local y el sector cultura. Y el reto era implementar espacios de formación artística mediados por tecnología. Entonces ahí se nos dieron dos situaciones. Una que lo planteábamos, y pues también ha sido parte de las reflexiones que tenemos hoy día, lo planteábamos en un contexto sincrónico y asincrónico. Entonces en lo asincrónico se generaban una serie de videos o contenidos para compartirle a los niños, niñas y a las familias. Y por el lado de lo sincrónico eran conexiones, que entonces nos conectábamos por plataforma Meet, sesiones grabadas con autorización y demás, y a partir de ello pues era un reto en lo metodológico, no es simplemente volcar lo que tengas concebido metódicamente simplemente al formato, a la plataforma, sino toca también tener en cuenta pues unos niveles de atención que tú bien los mencionabas, que se ven afectados por los algoritmos. Hoy por hoy consumimos contenidos que son muy rápidos, o sea, el nivel de atención también a partir de ese bombardeo constante de contenidos pues ha llevado a que el nivel de atención, valga la redundancia, sea menor. Entonces, frente a lo audiovisual, eso ha tenido unas afectaciones en estas infancias y adolescencias que ya difícilmente pues verán un largometraje o cosas por ese estilo. Entonces, es una afectación que se reconoce. Y por el otro lado, en la apuesta de lo virtual también era no perder ese verse, independiente de que fuese detrás de una pantalla muy fría, que creo yo que termina siendo una de las apuestas importantes y uno de los aspectos vitales y claves de esos escenarios, que independiente de que esté mediado por tecnología, no se pierda esa esencia viva del ser, entonces del compartir, así sea en un momento virtual. En lo musical, digamos que los aspectos son complejos. Tuvimos la experiencia del profe Andrés Quintero con un ejercicio de formación en percusión, entonces también era como una voluntad, disposición y vocación del profe de estar acompañando el proceso. Pero de allí surge una anécdota que se nos ha hecho muy grata como proceso, que es que allí surge Martín, que en 2020 lo conocimos pues muy niño, muy rocker, ya después en un proceso siguiente que ya estábamos como saliendo de pandemia, lo vimos presencialmente para hacer una muestra, como que ay, son ustedes, entonces como que ese tipo de cosas como que a uno lo llenan. Y hoy por hoy Martín hace parte también de otros procesos culturales de la localidad, entonces es importante ver cómo no se pierde como ese vínculo con los espacios que se generan. Hoy hace parte de un taller de un parcero que se llama Census Terra, entonces ahí hacen trabajo con la tierra, de vasijas, se me olvida el nombre técnico. De escultura. De Cerámica. escultura y de cerámica. Y de allí pues siento que es clave también, independiente de que uno esté en el día a día y en lo cotidiano, rescatar como esas historias de vida o esas anécdotas vitales que pues son el aliciente cuando uno está como acongojado por muchas cosas que lo bombardean a uno. Entonces siento yo que también es importante eso en el sentir de los procesos. Y como refieres, pues la calle es un escenario vital y fundamental porque pues lo público ya sabemos que hay un discurso muy marcado en el neoliberalismo, incluso por administraciones que ha tenido nuestra ciudad, de que lo público es de quien lo pueda pagar. O sea, el espacio público es de todos siempre y cuando se pueda pagar, pero si no, se limita, si no, se media. Pero yo creo que el hip hop y los 4 elementos o 5 con lo político ha sido fundamental. La apertura del graffiti desde sus inicios, hoy por hoy que Bogotá a partir del movimiento hip hop y acompañado de otras expresiones se ha ganado a pulso el movimiento social, espacios que llevan a decir Bogotá es un museo a cielo abierto. Pero eso no es lógica de una administración, eso es el fruto de las luchas de los movimientos sociales. Entonces eso para tenerlo en cuenta. Y pues desde las artes en espacio público afortunadamente hemos también contado con cercanías y parceros, amigos y amigas que son cercanas al mural, al stencil, al street art, y hemos realizado también unos ejercicios que pues hemos visto que se han tomado de buena manera por parte de la comunidad de Fontibón. Digamos que el último ha sido un mural en la plaza de mercado de Fontibón, ha tenido una aceptación por parte de la comunidad y un aspecto vital y clave es que ese mural
fue trabajado a partir de las narrativas con personas mayores, con familias del territorio. Entonces se buscó que estuvieran vinculadas de principio a fin. Y lo virtual sí ha llevado a una desvinculación del territorio clave, que es que, digamos, el hecho de los escenarios de encuentro lleva a estar situado en el espacio, a estar conectado y, como diría un profe, con el dedo en la tierra, pero lo virtual ya nos hace esto pues más difuso, o sea, ya se vuelve frágil la relación con el espacio. Hoy una persona puede estar transmitiendo desde cualquier lugar, mientras que esos escenarios de encuentro en lugares icónicos, por ejemplo, voy a hablar de Fontibón, la vía férrea, la actual Casa de la Cultura que la recuperaron este año, hay una réplica de una Capilla Sixtina, como esos lugares representativos, incluso los de postres. Pues ahí también se tejen relatos, se tejen historias, y en lo virtual pues sí ha sido una apuesta con las infancias de generar también contenidos que contrarresten eso. Si el escenario y la plataforma es lo virtual, tenemos que generar contenidos que desde lo virtual les hablen del territorio que habitan, porque también se desconoce, y por eso es que ocurren muchos ejercicios de despojo a partir de cómo se configuran las localidades. Muchos barrios populares de vieja data, pues ya hoy por hoy son vivienda de interés social, edificaciones, y pues la gente tiene ese punto como localidad dormitorio. Bien, gracias. Mencionas una experiencia valiosa en el caso de la persona que tocaba después en los espacios virtuales y después se acerca a los espacios presenciales. A mí me parece muy valioso algo que ya has mencionado en las palabras que nos compartes del aspecto relacional que surge en el encuentro artístico, en el encuentro comunitario, y me causa pues interés conocer ese lugar de la democratización del arte que se pone, digamos, de qué barreras hablamos en ese lugar de la democratización del arte. Hablamos del acceso, de la legitimidad, hablamos de la formación, de la circulación, mencionas a un aspecto de centralización administrativa, pero yo pienso que a veces el lugar de la democracia nos falla, ¿no? La democracia nos falla, y tal vez desde ese lugar de las democracias siempre parece que se queda corto para comprender qué entendemos por ese lugar, digamos, que se ha vuelto una narrativa un poco más común de la democratización de las artes. Lo que quiero decir con esto es, a veces parece que ese lugar de la democracia se falla, se queda corto. Quisiera saber eso, cómo ustedes lo imaginan. Y otro apunte que quiero hacer con el proceso del estudiante Martín, de lo valioso que tiene un escenario comunitario en la posibilidad de pensar a largo aliento los procesos de formación, mientras una administración corta, digamos, cambia docentes. Estoy pensando como en escenarios formales, sean de casas de la cultura o sean de alcaldías locales o sean escolares. Existen, digamos, fragmentaciones de los procesos por las personas que llegan a los programas, en fin, pero me parece muy valioso el escenario del encuentro comunitario porque permite precisamente ese tejer esos lugares relacionales que a veces parece que en el espacio de las artes comunitarias no es tan importante el proyecto final o la muestra final o el proyecto a presentar o la canción final, que es valiosa. La escena dignifica también, ¿no? Pero en los espacios comunitarios sabemos que no es lo más importante. Dale. Ahí voy a arrancar con la última, que siempre, o bueno, digamos que en el tiempo que tuve formación en LEA en artística, el debate existente frente al producto, o sea, siempre cuando hablamos de arte se plantea una materialización de un algo, una obra, una puesta en escena, y digamos que en eso también hemos tenido unos avances significativos a nivel ciudad, a nivel Bogotá, y yo creo que la academia se ha jugado un rol fundamental cuando conecta el territorio con los procesos académicos, que es que también el proceso tiene una importancia vital y clave. O sea, el producto, la obra, esa materialidad no sería nada sin el proceso, sin lo que nos atravesó, sin los sentires que eso llevó y cómo eso se lleva a puesta en escena, que ahí también hay unos retos importantes que si uno los tiene como docente, que es el reto el grave responsabilidad inmensa con un grupo, así sea con una persona, como de tener en cuenta esos sentires y cómo a partir de esa potencialidad
pues puede tener un trayecto o cómo uno le puede aportar significativamente. Entonces ese sería un aspecto clave ahí frente pues a esa materialización de lo que se concibe desde el arte. Y lo otro con la democratización también es que ahí yo colocaría un término como es la representatividad, y muchas veces eso se juega por los escenarios representativos. Entonces en lo local por eso existen instancias de participación que no son decisorias, no toman ninguna determinación, son consultivas. La administración de turno puede decir, ay, bien, gracias, son muy geniales, muy amables, muy de la casa, pero pues ya llevan una línea clara. Pero el movimiento de base o las organizaciones de base son vitales ahí para sobrellevar los disensos, porque esa también es otra connotación pues que se nos ha planteado, que es que siempre tenemos que estar de acuerdo y siempre tienen que existir consensos, y no, tienen que existir disensos pues con unos planteamientos mínimos sobre lo fundamental. Y frente a lo fundamental también un aspecto importante es que priman los intereses pues colectivos, que siento yo que hay una apuesta, porque hoy por hoy puede llegar oferta institucional a barrios periféricos, pero como lo mencionas, el hecho de que haya un proceso de base anclado al territorio tiene como el reconocimiento de esas historias de vida. Entonces no es lo mismo repetir un módulo de fotografía o un módulo de percusión, de artes plásticas, a tener en cuenta como ya con el nombre. Por ejemplo, ya nosotros, creo yo que es un avance significativo del proceso poder hablar Martín. Con Martín nos ocurrió esto, con Martín vemos este avance. Martín hace parte hoy, por ejemplo, del proceso de Census Terra, y con Alex, el profe, pues hablamos constantemente y me muestra como, mira lo que está haciendo Martín, genial. Tuvieron una exposición en Casa de la Cultura. Entonces es que también se tejen como esos vínculos que creo yo que son importantes, porque uno empieza a tener ese vínculo pues con los procesos de las personas que hacen parte, y pues desde ahí pues buscar construir desde las expresiones artísticas posibilidades. Y lo otro también es que el proceso que hemos tenido también ha llevado como a replantearnos algunas cosas, que es en el marco de esta apuesta de paz territorial, de apuesta de paz barrial, también encontrarnos con distintos. Entonces hemos tenido espacios con personas mayores extremadamente de derecha, pero planteando unos aspectos fundamentales y claves, que es la colectividad del barrio, la gente del barrio, el territorio, no perder ese calor humano, ese vínculo con el vecino, de sentarse a tomar un tinto, de retomar esos espacios que pues se nos han quitado. Sí, pusiste unos temas muy importantes que me gustaría profundizar ahora, después de una pausa, sobre todo como el papel del arte en la construcción de paz. Y una cosa que quiero mencionar es la importancia de lo público. En lo público uno se encuentra con las personas distintas a uno. Cuando uno crea comunidades o parches, pues ahí ya hay una cierta exclusión de quiénes entran y quiénes no entran, pero en lo público se encuentra uno con todo el mundo, y esa pérdida de lo público es lo que nos ha también encerrado también actualmente. Y un aporte grande de las artes en la construcción tiene que volver a construir el público, y lo público es encontrarse con personas que no piensan como uno, que tienen sensibilidades distintas, como cuando uno se monta una boceta. La Pedagógica Radio te invita a la 38ª versión de la Filbo, India, país invitado. Autores célebres de la India. Salman Rushdie, 1947. Maestro del realismo mágico aplicado a la historia india. Su novela Hijos de la Medianoche, Premio Booker, narra la independencia de la India a través de personajes con poderes sobrenaturales, nacidos en ese momento exacto. Escucharnos es leernos. Una invitación para conectarnos a través de los libros en la Filbo 2026.
Bueno, seguimos aquí en la Filbo con Paz a la Voz, el programa del Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos. Estamos muy contentos aquí con Helen Mancera y Jonathan Steven Ramos conversando sobre la democratización de las artes, la educación popular, haciendo algunas reflexiones sobre la mutación que ha tenido la sensibilidad en los últimos tiempos y cómo también la sensibilidad es algo también muy paradójico porque hay en algunos momentos en la historia del arte y hay una sensibilidad de personas hacia lo sensible que también han validado también regímenes autoritarios. Yo me vi la película El Amigo Americano y era un hombre que tenía una gran sensibilidad de percibir las grandes obras de arte, pero era un asesino. Quiere decir, la sensibilidad no siempre va relacionado con lo ético. Puede uno ser muy sensible, pero también puede ser uno muy déspota y en la historia del arte uno ve también y en esas tensiones también. Pero no nos vamos a ir por ahí, solo es una reflexión que quiero hacer aquí con ustedes. Me gustaría mucho escuchar de Jonathan cómo surgió esto de Neuma y cómo se organiza un grupo para hacer qué cosas, qué los motivó en esos momentos. Estamos hablando del 2014 y que se sostienen en el tiempo y que han hecho festivales. Cuéntame un poco esa historia y quiénes conforman y cómo surgió esa historia. Sería muy clave para los maestros escuchar esto. Y a nosotros nos llama mucho la atención el lugar de la sostenibilidad, de las posibilidades que hay, pero también las retos y dificultades que implica sostener un proyecto que realiza acciones desde el lugar de la intervención, las artes musicales, los espacios locales, distritales, espacios con enfoque de memoria, los festivales, trabajo desde las artes visuales. Digamos que hay allí una intersección entre disciplinas y también de lo que implica llevar una colectividad barrial a pensarse como una organización, sin decir que la colectividad barrial sea igual de valiosa, pero hay otras dimensiones que el trabajo que ustedes han venido haciendo tiene. Entonces nos gustaría escuchar esa experiencia. Vale, pues teniendo en cuenta que Neuma lleva desde el 2014, ahí es importante enmarcar que es como un avance o un paso que tuvimos que dar como proceso. En 2009 teníamos un nombre bastante radical que era Guttural Art, el gutural de la técnica de las bandas de death metal y todo este rollo. Pero posterior a esto pues veíamos que le estábamos llegando a otros públicos, a otros grupos poblacionales, que ya no era ese grupo de personas en el 2009 que solo querían hacer festivales o se concebían como en el marco del desarrollo de festivales muy ligados a la escena rock y metal, sino que tocaba también configurar el espacio con un espectro pues más amplio. Entonces el término lo acuña mi primo Julián Ramírez. Si la memoria no me falla, es como un concepto socrático o posocrático de Neuma, de que tiene que existir el aire, la respiración para que se dé la vida, se geste pues la posibilidad de crear. Y de allí pues desde 2014 iniciamos como 2 ejercicios que yo lo plantearía de esta manera. Uno, que es entender el territorio desde las instancias de participación. Entonces varios integrantes de la organización hicimos parte, por ejemplo, de instancias como lo fue el Consejo Local de Juventud en esa época, hacia 2012, 2013, personas que pues ya no nos acompañan en vida, Jefferson Moreno. Y otras personas hicimos parte del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio. Ahí estuvimos varios compañeros, yo estaba ahí en Consejería de Gestión Cultural en la vigencia pasada, de ahí como que esta conexión también con el arte, pero desde los escenarios representativos, entender la parte aburrida del arte, que es toda esta burocracia, el tema del papeleo, el tema pues de los formalismos y el relacionamiento pues con las entidades, con el establecimiento, pero que es un aspecto clave y es el talón de Aquiles de muchos grupos, incluso para Rock al Parque muchas de las agrupaciones quedan coloquialmente hablando descabezadas o las descalifican por un documento. Entonces como que ese tipo de aspectos ahí tuvimos una cercanía. Entonces uno, el relacionamiento con los actores fundamentales del territorio y quienes tomaban decisiones. Y lo otro desde Neuma es que Neuma es hoy por hoy lo que es gracias a las personas que se sumaron a este esfuerzo. Es decir, ha sido una apuesta también colectiva. Varias personas, digamos, ya no están hoy por hoy en el proceso de pronto con el mismo rigor o el mismo tiempo, por la dinámica propia de vida. Muchos ya pues somos padres, entonces tenemos que equiparar pues
no solo lo instrumental y lo económico en términos de paternidad, sino también poder estar con nuestros hijos. Entonces eso como que ha estado en un Tetris constante de tiempos. Por ejemplo, la organización lleva desde el 2014, empieza a ejecutar algunos proyectos con la alcaldía local de Fontibón. En cierto momento llega la administración de Enrique Peñalosa y la administración de ese momento de Johanna Bocanegra, y pues a partir de un ejercicio de control que hacíamos como organización con un festival como lo de Rock Intiva y una cosa muy mínima con derechos de petición o cosas por el estilo, empezamos a hacer pues como señalados, reseñados, nos invalidaban, nos limitaban espacios, nos saboteaban, ya no podíamos aplicar a convocatorias en la localidad porque ya no nos querían, pero eso nos lleva a nos saca de la zona de confort y nos lleva a revisar también qué ocurre en lo distrital. Entonces Neuma formula unos proyectos en lo que se concibe como bueno, ahorita esos son ciencias del comportamiento, de cultura ciudadana. Entonces todas estas apuestas que tuvo la administración con respecto a algo que llamó Beca Farra en la Buena, y pues ahí el grupo tuvo ejecución en 3 vigencias. Desarrollábamos sketches de clown para promover que la gente pues si iba a farrear pues no terminara agrediendo al otro, a la otra persona, que entendiera que pues también la fiesta es un lugar colectivo y no es de lógica individual. Eso llevó como a un contraste entre hay que abrir el espectro, muchas veces uno se queda muy centralizado en un solo espacio, en este caso lo local. Eso nos llevó a tener incidencia en lo distrital. Para el año creo que 2022 o 21, pues la organización ejecutó una propuesta de presupuestos participativos y la planteamos o la postulamos a unas iniciativas que premiaba tanto gobierno como Acdivoca y USAID, y eso llevó a que hubiese una réplica en la localidad de Usaquén. Eso también llevó a que la organización también entendiera que existen otros territorios que se conectan. Para este caso, Usaquén y Fontibón, y ahorita estamos generando una narrativa a partir, por ejemplo, de las vías férreas, de los trenes, de lo que ocurre detrás de esas historias de vida de las personas mayores y cómo podemos colocar en diálogo a las infancias de ambas localidades. En esa apuesta estamos 2026. Pero también hemos tenido como unos momentos en los cuales la organización ha quedado pues quieta. Digamos que el año 2025 fue un año en que la organización, pues a partir de las cargas que teníamos muchas personas que hacemos parte de ella, pues como que moderó sus acciones, implementamos unas acciones muy mínimas. Y 2026 es como un resurgir de procesos. Hace poco pues tuvimos la experiencia de retomar el festival Chamacos Fest. Es un festival que surge como una apuesta de brindar un algo o un apoyo en un momento pues muy comercial, como lo es la Navidad o como son las festividades. Y en las 7 ediciones pasadas, digamos que lo que se recaudaba del festival, porque la entrada siempre era un obsequio para regalarle a algún niño o niña de algún proceso con el que nos vinculáramos. Entonces a partir de allí pues también en el festival se han sumado muchísimas bandas, varias de ellas han estado en Rock al Parque, han estado en giras fuera del país. Entonces eso ha llevado a concebir un circuito también de bandas que pues afortunadamente nos apoyan y con las cuales hemos establecido una gran amistad, y siempre están, como dice Ira, banda punk, siempre están firmes, como lo es la banda Coma, la banda más vieja data de Fontibón que lleva 20 años, con quienes prácticamente codiseñamos este festival. Este año fue la 8ª versión, volvió a tocar Coma en la localidad, volvimos a apropiarnos de la Casa de la Cultura, que pues el letrero dice la Casa del Pueblo, pero toca hacer letra viva a ese letrero, apropiarnos de los espacios, y como desde la organización también se tejen relaciones. El festival también nos deja un compromiso importante, que es que esperamos realizarlo en segundo semestre, en octubre. Estaremos informando, pueden ver nuestras redes sociales, @neuma, nuestra página web neumacor.org está un poquito desactualizada, pero este año esperamos actualizarla. Ahí hay algunos contenidos de lo que hemos hecho en un momento en el cual también en teoría teníamos mucho tiempo para hacer cosas, como lo fue pandemia. Ahí hay algunos contenidos de una campaña que
realizaron creativos del equipo como Santiago Alarcón, Erap, Edwin René Ariza Pedraza, Luis Medina, que también es de la pedagógica de sociales. Entonces hay unos contenidos visuales frente a la ilustración como crítica constructiva y también crítica política del momento que vivió el país en pandemia con el presidente que tuvimos en ese entonces. Y un aspecto fundamental que pues no quiero dejar por fuera del diálogo es que la educación popular tiene una apuesta política. Entonces de allí es que se distancia mucho de esa frivolidad del arte por el arte, del arte de galería, de lo que mencionabas frente a esa concepción del artista como superior a. Entonces como que lo político y esa apuesta también de vocación o esa apuesta de poder, así sea en lo microterritorial o en lo barrial, de construir poder popular con la gente como para resolver conjuntamente las problemáticas, es algo que pues ha tenido a Neuma como en la sintonía de diferentes espacios, en torno a las artes musicales con el festival, en torno a las artes plásticas con los murales que de nuevo estamos retomando y pues esperamos la comunidad de Fontibón también nos retroalimente, porque también en las plásticas pues la obra tiene que permitirse ser interpelada por quien la consume, quien la ve. Entonces eso ha permitido también el muralismo en la ciudad. Y pues desde las otras artes como las escénicas pues esperamos retomar también procesos de formación para creación con infancias. También se ha situado mucho la práctica pues con infancias y con familias, de pronto un poco conecta con mi ejercicio laboral formal en la entidad en la cual estoy vinculado y en la cual pues he podido llegar a aportar y conocer maravillosas personas que hoy hacen parte de un equipo como se llama Ciudad Niñez, que es un equipo de gente muy humana que está en los territorios, en todas las localidades, reconociendo unas problemáticas y unas historias de vida de las infancias que no la están pasando bien, como decimos coloquialmente, y que aportan significativamente. Jonathan, tengo una curiosidad. Tengo una curiosidad también final de una reflexión alrededor del papel que tiene el arte en la construcción de paz, y otra que teníamos ahí que se la estamos haciendo también a los egresados es que tanto de lo que tú aprendiste en la universidad, ¿cierto? En la educación formal tuviste que desaprender ya en el territorio, como y en tus experiencias laborales, qué cosas también tendríamos que reflexionar en términos de la educación formal y las licenciaturas, en formaciones de maestros, cuál sería el reto que tienen, porque eso sería una voz que tendríamos que empezar a escuchar más en estos programas. Si fuéramos a pensar en proponer una juntos, acá vamos mañana a proponer a Vicerrectoría una licenciatura en educación artística comunitaria. ¿Cómo nos pensaríamos eso? ¿Qué diferencias tendría que existir? Ya nos has dado unas pistas que tiene que ver con el enfoque territorial, que tiene que ver con el enfoque de memorias no oficiales, con el enfoque político, de la politización, lo intergeneracional. Pero bueno, si fuéramos a hacer una licenciatura de carácter comunitario en artes, esos profes, ¿qué tienen que pensar? ¿Cómo pensaríamos y nos imaginaríamos ese escenario? Ya para ir cerrando, tenemos estas últimas intervenciones para cerrar, tenemos ya un corto tiempo. Vale, frente pues a la última pregunta, desde la carrera en la cual pues aprendí y compartí con diferentes pues compañeros, compañeras, profesores, también conociendo desde la mirada de una profesora como lo es Sonia Moreno, se me pasa el apellido ahorita, que ahorita creo que es decana. La profe Sonia, claro, sí. La profe decana de educación. Entonces toda esa mirada frente a enfoque de género, y pues también son cosas que a uno lo interpelan, porque uno también tiene que interpelarse, y pues creo que es la lucha día a día que cuesta un montón, por ejemplo, frente a esos micromachismos que uno tiene. Entonces también la academia a uno también lo interpela pues para ser mejor persona, eso por un lado. Y lo otro, frente a las apuestas ya más amplias, yo siento que desde el ECO algo que es vital y clave y fortalece el quehacer de un licenciado en educación comunitaria son las prácticas, que digamos desde el principio la carrera tiene una conexión tremenda con procesos, con práctica, con enfrentarse a la realidad, que era pues algo que pues claro que ya han pasado algunos añitos de cuando estaba en la distrital, que pues en LEA yo ingresé en el 2008, que era como el ejercicio formal académico por allá en la Macarena arriba y el territorio desconectado. Ya después empiezan a tejer como unas apuestas muy por
el lado de las plásticas con el profe Alberto Mota, que en paz descanse, un profe de plásticas muy loco, que pues también nos compartía un poco de la gestión cultural, lo mismo el profe Henry Villalba. Entonces siento que esas apuestas desde lo institucional formal, en lo académico, en un pregrado, tienen que estar muy vinculadas tanto al territorio como a la memoria de esos territorios, porque como bien lo referías, ahí está la memoria o la historia oficial y pues como esas memorias no contadas, que es una apuesta también de la educación popular desde esos diálogos de saber, reconocer que digamos no hay una relación asimétrica y no hay un ejercicio de docente, estudiante y de quien le da luz a quien no está provisto de luz, y un ejercicio incluso de educación bancaria de yo deposito allí unos conocimientos, sino que pues también hay una apuesta de esas relaciones horizontales que tanto cuestan frente a las relaciones de poder, sin que pues obviamente se pierda el respeto, porque siento yo que también eso es un reto tremendo hoy día con los escenarios de educación formal, la pérdida del respeto en la relación de las personas que se están formando, tanto en primaria como en secundaria. Ya la pérdida de respeto o de entender el lugar del otro o de casi que deshumanizar al otro como un antagónico es algo que ha llevado a diferentes conflictos, que creo yo que hay las apuestas de transformación desde las artes que le aporten a esa paz barrial y a esa paz territorial son claves desde diferentes lenguajes, porque como lo hablábamos ahorita, pues estas cargas de lenguajes tanto visuales, sonoros, más corporales, pues también nos llevan a conectar con las inteligencias múltiples, de que no todas las personas no estamos configuradas de la misma manera. En mi caso soy más visual, eso me lleva a estar, por ejemplo, dibujando, me lleva a estar en la ventana del Transmilenio consumiendo imagen constantemente. Hay otras personas que desde el cuerpo generan unas interpelaciones frente a situaciones de lo cotidiano, y ahí hay unas apuestas de paz interesantes que también las localidades se le han jugado un montón y que han conectado también con ejercicios tanto de prácticas de profesionales en formación como de profesionales que también generan procesos, que también de pronto se montan en este aspecto tan curioso como es generar una organización de base. En nuestro caso no estamos constituidos legalmente y que tenemos mucho tiempo, es como el primer imaginario, se lleva tanto tiempo, obvio deben tener una constitución legal, pero pues ha sido parte también de nuestras historias y anécdotas, como no por distanciamiento, sino que han ocurrido diferentes situaciones. Y eso lleva a conectar con la sostenibilidad, que también como agrupación hemos tenido la posibilidad de acceder a becas en la línea de fomento de cultura, con los fondos de desarrollo local, por ejemplo la experiencia que tuvimos con Acdivoca USAID, y pues eso ha llevado a que muchas de las acciones se mantengan en el tiempo, que es lo que hemos buscado como que prevalezca. Uno, el escenario de formación y democratización en las artes, en diferentes áreas artísticas. Dos, que pues todo proceso casi que siempre se concibe en formación, creación, circulación. Entonces en circulación, Chamacos Fest 8 fue ya como el resultado de esta experiencia de caminar algunos años. El festival surge en 2013 y el festival ya no es solo el toque de las bandas con un intercambio al entrar, sino que el festival se configura como una muestra de los trabajos realizados por las comunidades. Entonces ese ha sido un avance significativo en el proceso con la organización Neuma. Ahí se vincula bastante la educación popular y pues unas apuestas de un mundo nuevo. Gracias, Jonathan, estamos muy encantados de tu participación y bueno, te agradecemos el haber estado en Paz a la Voz. Ya nos vamos despidiendo. Bien, sí, hoy desde la Feria del Libro en su versión 2026, el programa Paz a la Voz. Agradecemos a Jonathan Steven Ramos, egresado de la LECO de la Universidad Pedagógica Nacional. Agradecemos en el máster Mario Enríquez, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Luis Bautista, comunicaciones Dubán Cárdenas, dirección Alejandro Sepúlveda. Esto es Paz a la Voz. La Pedagógica Radio, 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.